por amor al planeta. Yo quiero leer en esta ocasión, no lo acostumbro, pero preferí escribir algo porque voy a caminar de una manera un poco diferente a lo que normalmente hago. Espero que no sea muy complicado. Distinguidas señoras, distinguidos señores, queridas amigas, amigos, querida familia, muchas gracias por acudir a esta cita que han preparado nuestros generosos anfitriones. Recibir un premio como el que ahora se nos entrega, que se basa en la apreciación de una trayectoria, nos puede provocar reflexiones para intentar un balance sobre qué se ha hecho, cómo he llegado hasta aquí, con quién he recorrido ese camino, para qué lo he recorrido. Yo tengo que agradecer a muchas personas este reconocimiento que se me hace. Me debo, en primer lugar, a mis padres, a mis hijos, a mis hermanos, a las personas que me aman y me han amado, a mis maestros y mentores, a mi país y sus instituciones. Pero en el plano profesional, que en esta circunstancia adquiere un peso primordial, sin duda me debo a las personas con quienes he podido trabajar en diversos grupos. Ahora he caído en la cuenta de que solo una tercera parte de mis publicaciones lleva mi nombre como primer autor, que hasta la semana pasada mis colegas coautores rebasan los 130 y que en toda mi carrera solo he publicado un documento como único autor. Por el contrario, he tenido el privilegio de publicar como miembro de tríos, cuartetos, quintetos, sextetos, pequeños grupos de cámara y hasta sinfónicas reducidas, como con frecuencia se hace en estos tiempos para algunos artículos. Aunque se ha aceptado por mucho tiempo que la ciencia es una empresa colectiva, todavía en algunos ambientes académicos este patrón quizá merecería escaso reconocimiento en una evaluación convencional de desempeño académico. Y no se diga para asignar un premio de la envergadura del que me ha sido conferido. Les comparto en plena paz que en los grupos en los que me ha tocado participar siempre me he sentido en ejercicio de libertad total e independencia intelectual para realizar mis aportaciones con el valor que entonces hayan podido tener. Deseo agradecer a mis coautores profundamente por su confianza y apoyo, y a quienes están aquí presentes les pido se sientan partícipes de este reconocimiento que por ahora recae en el nombre de su servidor. Agradezco a los miembros del jurado de este premio por haber encontrado en la maraña de títulos de publicaciones y nombres de coautores algún hilo conductor de mis posibles aportaciones, y al programa Volkswagen por amor al planeta por aceptar su veredicto. Muchas gracias. Como segunda parte de esta intervención deseo compartir mi postura acerca de un debate actual que puede tener importantes consecuencias tanto para la conservación de la biodiversidad como para su restauración. El pasado viernes escuché al doctor Sir Robert Watson, mencionar en sus conclusiones en una de las conferencias para celebrar el 20º aniversario de la CONABIO, la necesidad de que los científicos nos comuniquemos más y mejor con el público general acerca de la biodiversidad y sus múltiples valores. Con esta idea en mente, no entraré en detalles científicos para abordar el problema de la adopción de especies no nativas o exóticas como equivalentes de las originales de una región dada. El tema es relevante porque algunos colegas, muy encumbrados algunos de ellos, proponen que muchas especies, al ser funcionalmente equivalentes a otras, pueden incorporarse sin consecuencias a ecosistemas distintos a los de su procedencia original. Llevo conmigo una impronta de escepticismo sobre este tipo de posiciones, que aprecio simplistas acerca de la biodiversidad. Daré un ejemplo que, si bien proviene de mis más personales intereses, es claramente ilustrativo del punto que quiero hacer notar. Como hijo de un violinista profesional, desde muy pequeño escuché y después constaté que las maderas y otros materiales con los que se construye un violín
y otros instrumentos de cuerda o los arcos con los que se tocan deben cumplir con especificaciones muy estrictas sobre las especies, variedades y regiones de origen para esperar construir un instrumento de alta calidad. No solo me refiero a las maravillosas joyas del siglo XVIII, valuadas en millones de dólares, que siguen en plenitud de uso alrededor del mundo en las manos de los grandes solistas, sino también a los excelentes instrumentos que se construyen hoy en día. La tapa superior debe ser de abeto de Suiza o del norte de Italia. Los aros, el fondo y el puente son de madera de arce de los Balcanes. El diapasón, las clavijas y el tiracuerdas se hacen de ébano de África. La vara del arco debe ser de palo de Pernambuco, Cesalpinia equinata del Brasil. La cinta del arco es de crin o pelaje largo de caballo, preferentemente de Mongolia, y se frota con pez o colofonia obtenida de varias coníferas. La nuez del arco suele ser de ébano de África. Otras pequeñas piezas no parecen ser tan importantes para la producción del sonido, pero lamentablemente su uso llevó con frecuencia a un terrible tráfico ilegal, motivando la búsqueda de materiales sustitutos. Me refiero a las pequeñas partes de concha de carey, concha de madreperla, la punta del arco de marfil de elefante o de mamut de Siberia, la guarnición del arco hecho de piel de una cabra del Tíbet o de un lagarto de Madagascar. Sin embargo, al margen de estas piezas de menor repercusión funcional, al final y hasta ahora, no es solo por una cuestión de estética o de vanidad que se deben utilizar maderas y productos animales como los mencionados, sino porque con instrumentos y arcos construidos con materiales que los sustituyen, las vibraciones producidas por el ejecutante no son iguales. Como resultado, las obras musicales suenan diferentes y no nos causan igual asombro como cuando son ejecutadas por un gran artista y si su instrumento es un fuera de serie, elaborado celosamente con muchos de los materiales que he mencionado. Seguramente ustedes pueden imaginar otros ejemplos parecidos si su interés son los tintes naturales de los textiles de Chiapas o los ingredientes de la comida mexicana. El mensaje es, en todo caso, que los elementos básicos de la biodiversidad, las especies y las variedades, incluso en el plano utilitario, no se sustituyen con facilidad. Ya hace tiempo que el doctor Paul Ehrlich publicó una metáfora acerca de la extinción de las especies. Decía que imagináramos cada especie como uno de los muchos remaches que mantienen juntas las piezas de un avión y le brindan la posibilidad de volar con seguridad. Si perdemos un remache durante el vuelo, quizá nos afecte mucho la seguridad del viaje, pero ¿cuántos remaches podemos perder sin que el avión se desintegre y caiga? ¿Cuántas especies podemos perder sin que los ecosistemas se colapsen? Podemos preguntar también ahora, da lo mismo que los remaches sean de aluminio, de acero, de metal Babbitt o de plástico, madera o vidrio, pues al fin y al cabo todos tienen la misma función. ¿Cuántas especies y variedades nativas originales podemos reemplazar en poco tiempo por especies no nativas o exóticas sin alterar el funcionamiento de los ecosistemas cuando han evolucionado en otros ambientes? Es cierto que hay mucho margen para debatir sobre qué tanto es posible recuperar de la naturaleza a través de la restauración, cuando a menudo no se dispone de la evidencia detallada sobre su composición original de especies y estructura. Sin embargo, en aprecio de las incógnitas que tenemos, sustituir las especies y variedades nativas por otras exóticas que se consideran equivalentes en sus funciones, aunque puede ser necesario en ciertas condiciones, me parece más bien peligroso en muchas otras. Aunque la inmensa mayoría de las especies de árboles se pueden manejar con base en su grado de tolerancia a la sombra y la sequía, sabemos que al devolver distintos elementos y sustancias al ambiente, sus interacciones y efectos sobre los ecosistemas resultan muy diferentes. Aunque pueda ser incómoda para algunos, creo que amar la biodiversidad es amar la complejidad y las innumerables interacciones que ésta puede conjugar.
La restauración puede quedarse corta respecto al sistema original que sufrió la destrucción o degradación, pero no por ello debemos dejar de intentarlo. Esta tarea de la supuesta sustitución de las especies pasa por alto los aspectos culturales que las etnias mantienen con su tradición de uso, lo cual tiene gran importancia en países como el nuestro, como se ha mencionado ya hoy. Esta visión simplista no ayuda a valorar tampoco un patrimonio natural todavía desconocido en la inmensa mayoría de sus interacciones y que aún necesitamos aprender a manejar de manera sustentable. Tampoco valora el patrimonio cultural inmaterial que conlleva, patrimonio de otros mexicanos, que muchas veces no comparten siquiera el español. No sería poco lo que podría perderse si se aplicara a fondo esta estrategia de restauración en regiones como Chiapas, donde sabemos que al menos 1/3 de las especies de plantas son utilizadas todavía hoy en día por las comunidades indígenas y campesinas mestizas. Ante esto, tal vez el principio de precaución debiera jugar un papel importante en la definición de políticas públicas sobre la restauración de ecosistemas en nuestro país. En 1974, el doctor Richard Lewontin publicó su libro Las bases genéticas del cambio evolutivo, sin duda una de las mayores obras del siglo XX en la genética y la evolución. Al inicio del libro aparece como epígrafe el primer verso de la Divina Comedia de Dante Alighieri, en su idioma original, el toscano medieval. Para entendernos, en nuestra hermosa lengua española se ha traducido así: a la mitad del viaje de nuestra vida me encontré en una selva oscura, porque mi ruta había extraviado. Cuán penoso me sería decir lo salvaje, áspera y espesa que era esta selva, cuyo recuerdo renueva mi pavor, pavor tan amargo que la muerte no lo escapa. Desde que adquirí este libro, a poco de haberse publicado, y luego cuando tuve que trabajar sobre él en un curso de mi doctorado, y por muchos años después, he pensado en qué podría significar esta metáfora. La poesía no es de quien la escribe, sino de quien la usa. Las palabras sencillas, las personas sencillas, como el repartidor del correo en el cartero de Neruda, necesitamos del apoyo de los grandes talentos para transmitir y motivar ciertas emociones e ideas. Esta imagen tan fuerte de Dante ha podido estremecer la sensibilidad y hacer volar la imaginación de los hombres y mujeres desde el siglo XIII a la fecha. Con ella, algunos hemos podido ganar fuerza para afrontar disyuntivas difíciles en nuestras vidas, pero también al contemplar la grandeza y longevidad acumulada de los bosques y selvas maduras, hemos podido revivir y comprender en el reposo de su interior algunas de esas emociones. Y también la incertidumbre y el misterio, elementos cotidianos de la ciencia. Les agradezco muchísimo haberme permitido algunas libertades en esta ocasión, al expresar ideas en las que seguramente ahondaré dentro de los grupos con los que colaboro. Hoy, como ya les dije, quise hacer el ejercicio de comunicarme con un público distinto al de los colegas especialistas. Sé que entre ustedes hay profesionales de las más diversas disciplinas y he querido buscar un lenguaje y temas comunes para motivar reflexiones sobre asuntos actuales de mi especialidad. En contrapeso de estas libertades, deseo aprovechar esta ocasión para no dejar de declarar también mi compromiso en público de que mientras me sea posible discernirlo, continuaré dedicando el mejor esfuerzo a la búsqueda del conocimiento sobre la biodiversidad y la formación de nuevos colegas. Necesitamos entender mejor las complejas interacciones de los sistemas ecológicos y sociales en beneficio inmediato de quienes forman los mayores grupos de población en nuestro planeta. Ellos, como nosotros también, necesitan saber cuánta biodiversidad tienen
cómo la pueden mantener y cómo pueden aprovecharla de manera sustentable para alcanzar su bienestar. Cumplir estas tareas a su lado y con su apoyo son quizá una utopía que me propongo como un sueño posible, alcanzable y por el que vale la pena luchar desde diferentes frentes cada día con tesón y alegría. Muchas gracias.